Con este material pretendemos mostrar algunos de los conceptos básicos y necesarios para el análisis y el entendimiento de los circuitos electrónicos. Mencionaremos algunas partes y símbolos que tienen los circuitos, como son los nodos, los lazos y las ramas, los tipos de fuente que se usan, que en este caso serán las de corriente y de voltaje, así como las respectivas unidades de medida para el voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica. También es importante decir que se mencionan los tipos de circuitos que hay, los análisis que usaremos y algunos teoremas usados para reducir y simplificar el análisis de los mismos. Entre los conceptos básicos tenemos el voltaje, el cual su unidad de medida es el volt y se representa por medio de fuentes de voltaje. Asimismo, la corriente eléctrica. También es importante decir que la corriente eléctrica es otro de los conceptos importantes que se deben mencionar, la cual tiene como unidad de medida el ampere y se puede definir como la velocidad de carga en un cierto punto. También tenemos otro concepto muy importante llamado resistencia, el cual establece a través de la ley de Ohm una relación entre voltaje, corriente eléctrica y resistencia. Las partes de un circuito eléctrico son el nodo, que es donde dos o más elementos tienen una conexión en común; una rama, que es una trayectoria a la cual se comunican dos nodos y entre estos hay un elemento simple; un lazo, que es una trayectoria a través la cual se inicia y finaliza en el mismo nodo. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre los tipos de circuitos. Existen dos tipos, el cual es circuito en serie y circuito en paralelo. Bueno, lo que es el circuito en serie es un conjunto de ramas. Estas ramas están unidas de manera continua, es decir, los nodos solo comunican a dos elementos. Además, podemos hallar un circuito el cual sea equivalente. La resistencia equivalente, ¿sí?, va a ser la suma de todas las resistencias, ya que como están todas seguidas, pues podemos sumarlas. Esto quiere decir que va a ser la resistencia total, va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2 más la 3 y así etcétera hasta la resistencia número n. Luego, lo que es el voltaje equivalente lo vamos a hallar multiplicando la corriente eléctrica por la resistencia total, que ya habremos calculado. Ahora, como es un circuito en serie, la corriente es la misma en todo el circuito. Aquí podemos ver el circuito original y el circuito equivalente. El circuito en paralelo, el cual es aquel que cuenta con dos o más elementos conectados entre sí, tanto las entradas como las salidas. La resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 y así etcétera hasta 1 sobre la resistencia n. Ahora, la corriente equivalente es la suma de las corrientes, que es la corriente 1 más la corriente 2 y hasta la corriente n. Y como podemos ver, cuando sale de nuestra fuente de voltaje, puede tomar tres caminos diferentes. Un circuito mixto es una combinación de los circuitos en paralelo y en serie, como podemos ver en la imagen. El análisis por el método de ramas, lo principal que se hace es ubicar el número de ramas y nodos en el circuito, decir cuántos hay y apuntar el número y ver los lugares donde están conectados cada elemento. Luego, por cada rama se hace un análisis y sacamos las ecuaciones nodales que se toman de referencia los nodos y las corrientes que actúan en cada uno de ellos, igualándolo a cero, según la ley de Kirchhoff. Luego de sacar estas ecuaciones nodales, sacamos las ecuaciones circulares, en donde en estas utilizamos las ecuaciones de las ramas que ya hemos sacado previamente, y en forma de las manecillas de reloj vamos tomando las direcciones. Luego se suman
Al final, ya con todas las ecuaciones, dejándolos en términos de corriente, los pasamos en lo que viene siendo en un sistema de ecuaciones, donde lo respondemos y ya. El análisis por nodos es uno de los mejores análisis que existen para los circuitos eléctricos. En él se enfoca en cada nodo. En cada nodo vamos tomando lo que viene siendo las direcciones que nosotros gustemos. Primero enumeramos los nodos, luego vamos cambiando todo lo que viene siendo las fuentes de voltaje a intensidad y vamos creando nuestras ecuaciones con respecto a cada nodo, valga la redundancia, hasta sacar al final todas las ecuaciones donde vamos a resolver mediante un sistema de ecuaciones y listo. El método de mallas es el método más general que hay en cuanto a los circuitos eléctricos. Consiste en separar nuestro circuito en diferentes mallas. Luego, por cada malla se hace un análisis, se ve cómo interactúan entre ellas las resistencias o elementos que hay en el circuito y se resuelven las ecuaciones resultantes de cada malla. El teorema de Thevenin sirve para convertir un circuito complejo que tenga dos o más terminales en uno sencillo que contenga solo una fuente de tensión o voltaje en serie con una resistencia. Para poder encontrar el circuito equivalente de Thevenin, debemos de seguir 5 pasos para llegar a ello. El primer paso es retirar aquella porción de la red a través de la cual el circuito equivalente de Thevenin será encontrado. El segundo paso será establecer los dos terminales de la resistencia de carga. El tercer paso es calcular la resistencia de Thevenin estableciendo todas las fuentes a cero, determinando así la resistencia resultante con las terminales A y B. Calculamos el voltaje de Thevenin entre los terminales A y B. Como paso final, una vez encontrado la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, podemos trazar el circuito equivalente, estableciendo el voltaje y la resistencia de Thevenin en serie. Para calcular el circuito equivalente de Norton, el primer paso es retirar aquella porción de la red en la cual se encuentra el circuito equivalente de Norton. Como segundo paso, debemos marcar las terminales de la red resultante. El tercer paso será establecer todas las fuentes en cero, así encontrando las resistencias resultantes respecto a las terminales A y B. Como cuarto paso, tendremos que calcular la corriente de Norton devolviendo las fuentes a su posición original y encontrando la corriente en cortocircuito entre A y B. Para finalizar, una vez encontrados la corriente de Norton y la resistencia de Norton, podremos trazar el circuito equivalente.